Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que está sucediendo con Neymar Jr. ¿Por qué vamos a hablar puntualmente del delantero? Porque ya fue bastante controversial su salida del Paris Saint-Germain a mitad de año. Recordemos que hoy por hoy está jugando en el Al Hilal de Arabia Saudita. Y si bien es verdad que dentro del campo de juego se lo ve bien, está teniendo rendimientos medianamente buenos, la verdad es que los rumores que llegan desde el país del Medio Oriente no son los mejores en relación a cómo está hoy por hoy su situación con el entrenador. A su vez también muchos están diciendo que Neymar únicamente firmó contrato por un año con el equipo árabe porque ya tendría decidido cuál va a ser su futuro luego de junio del 2024. El vínculo del brasileño con el Al Hilal termina el 30 de junio del año que viene y después va a quedar libre con el pase en su poder. No hay ningún tipo de cláusula, ninguna renovación automática, por lo que si quiere seguir allí deberá prolongar su estadía firmando una renovación de contrato. Todo parecería indicar que Neymar solo va a jugar una temporada en el fútbol árabe y en este video les vamos a contar qué es lo que está sucediendo en este momento con el jugador y también qué es lo que puede llegar a pasar de cara a la temporada 2024-2025. Empecemos. Vamos a comenzar contando la actualidad del jugador para que tengan un poco hoy por hoy en conciencia cómo se encuentra su contexto. En las últimas horas había trascendido que Neymar había exigido el despido de Jorge Jesús, entrenador portugués que hoy por hoy está al frente del Al Hilal. Sin embargo, el brasileño explotó debido a estos rumores en sus redes sociales. La llegada de Neymar al equipo árabe hacía suponer que iba a traer tranquilidad a la vida del brasileño luego de las polémicas que se dieron en su última temporada en el PSG, sobre todo por no haber jugado debido a una gran cantidad de lesiones, sumado a que también junto con Leo Messi fueron los únicos dos futbolistas fácilmente cuestionados en el conjunto de la capital francesa. En las últimas horas habían surgido versiones de fuertes internas en el que el vestuario del equipo árabe que llevó a que Ney explote en redes sociales. Todo esto surgió después del debut del conjunto de Arabia Saudita en la Champions League de Asia con un empate 1-1 ante el Nabahor Namangán. Los medios saudíes comenzaron a hacer circular el rumor sobre el posible malestar en el vestuario que llevaron, según su versión, a que Neymar le exija al club el despido del DT portugués Jorge Jesús. Después, el futbolista escribió en su Instagram un posteo en el cual aseguraba que nunca había sucedido esto y que era una gran falta de respeto para con él y para con un director técnico que puede estar haciendo mejor o no su trabajo, pero la realidad es que en general está teniendo un buen presente. Todos estos rumores, si bien es cierto que Neymar los ha descartado, no dejan de lado lo que sí puede llegar a ser la salida del brasileño dentro de una temporada. Hay muchos cuestionamientos de por qué, más allá de tener un contrato verdaderamente millonario, el atacante solo firmó vínculo por un año con el Al Hilal de Arabia Saudita. Es cierto, muchos también se cuestionaron en su momento por qué Neymar con tan solo 31 años había decidido dejar la elite europea para irse a jugar al fútbol árabe, porque si bien es cierto que en el PSG no iba a tener lugar, no le iban a faltar ofertas. También es cierto que el Al Hilal no incorporó a Neymar gratis como han hecho muchos equipos árabes con varias figuras del fútbol de Europa, sino que tuvo que pagar alrededor de 80 millones de euros, que era el dinero que exigía el PSG para dejarlo ir, luego de haber desembolsado en su momento 220 millones de la moneda europea, que hasta hoy siguen convirtiendo a Neymar el jugador más caro de toda la historia del fútbol. Debido a todos estos rumores, está claro que cada vez más Neymar no la está pasando bien en Arabia Saudita. Ya no solamente por si se está o no peleando con el entrenador, por si tiene alguna que otra diferencia con Jorge Jesús, sino porque el entorno del futbolista no está siendo el mejor desde que llegó a Arabia Saudita. Después de haber tenido una presentación donde básicamente lo recibieron como una leyenda del fútbol, ahora a Neymar se le ha complicado todo y sobre todo también cada vez que el Al Hilal no tiene un buen resultado desde lo futbolístico o el brasileño quizás no tiene su mejor rendimiento dentro del campo de juego, se lo hacen sentir tanto los medios como también desde algunos sectores que nunca quisieron en principio que Neymar llegara a este fútbol en cuestión.
Sin embargo, y más allá de que solo tiene contrato por una temporada, todo el año deberá jugarlo allí, por lo que veremos en definitiva cómo logra sobreponerse, teniendo en cuenta que si está bien, es sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores de todo el planeta. Y uno de los rumores que ha surgido en relación al futuro de Neymar tiene que ver con que de cara a la temporada 2024-2025 muchos lo ubican en el Santos de Brasil. En su momento, el jugador brasileño fue figura y leyenda del elenco de Villa del Miro, luego de haber ganado sobre todo la Copa Libertadores en el año 2011, siendo una figura excluyente de aquel equipo que venció en la final 2-1 a Peñarol de Uruguay y levantó el título por tercera vez en su historia, y después de muchísimas temporadas sin haberlo logrado, teniendo en cuenta que las únicas 2 Libertadores que tenía el Santos en toda su historia eran las 2 que había conseguido de las manos de Pelé en los años 1962 y 1973. Pasó muchísimo tiempo hasta que el Santos volviera a estar en lo alto del fútbol sudamericano, y con un Neymar muy pero muy joven pudo hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. El brasileño jugó allí hasta mediados del 2013 y posteriormente fue transferido al Barcelona. Sin embargo, Neymar siempre ha dejado en claro en muchas entrevistas que ha dado que su deseo en algún momento es volver al Santos, y la idea del futbolista en principio sería no hacerlo con una edad tan excesiva que no le permita estar a la altura del fútbol sudamericano. Si bien es cierto que hay muchas figuras que vuelven desde Europa y en general tienen un buen rendimiento en los torneos, sobre todo organizados por la Conmebol y también el Brasileirao, que es la liga más competitiva de todo el fútbol de Sudamérica, la realidad también es que hay algunos a los cuales les cuesta mucho, y algunos que han tenido rendimientos muy pero muy buenos en Europa, como puede ser el caso de Diego Costa, que en el Atlético Mineiro no hizo pie, como también puede ser el caso de Diego Godín, que le costó mucho también en el conjunto de Belo Horizonte y posteriormente en Vélez Sarsfield en Argentina, y muchos otros casos de futbolistas que en Europa han sido figuras y leyendas de sus clubes, pero que después al volver a Sudamérica no han tenido un camino fácil como para mostrar un buen rendimiento. Por eso la idea de Neymar es volver con una edad lo suficientemente buena como para desarrollar sus servicios en el Santos, al igual que como lo hacía cuando era más joven. Está claro que hay algunas cuestiones que no va a poder tener en la misma magnitud, teniendo en cuenta que los años pasan absolutamente para todos los jugadores, y Neymar sobre todo ha tenido unas últimas temporadas plagadas de lesiones. De hecho, recién ahora está recuperando una importante continuidad. Sin lugar a dudas que es uno de los ídolos modernos del Santos de Brasil, y por eso mismo su regreso no sería ningún problema. Pero claro, como sucede generalmente, cuando un futbolista que ha desarrollado muchos años de su carrera en el exterior, hablando puntualmente de fuera del fútbol sudamericano, cuando regresa a ese continente debe hacerlo en general con el pase en su poder, es decir, que el equipo, en este caso brasileño como es el Santos en cuestión, no tenga que poner un dinero extra más allá de arreglar el contrato con Neymar para contratarlo, porque si no es prácticamente imposible. Si el Al Hilal se pone serio y logra renovarle el contrato al jugador sudamericano, para el Santos sería básicamente imposible volver a incorporarlo. Por eso mismo, muchos dicen que Neymar solo firmó contrato por una temporada con el Al Hilal justamente por esto, porque quiere jugar un año en Arabia Saudita, tener un contrato que hoy, después del Cristiano Ronaldo, es el segundo más oneroso del fútbol mundial, y posteriormente regresar a un lugar en el cual cuando era muy joven era verdaderamente muy feliz, como es el Santos de Brasil, su casa, el lugar donde debutó como futbolista profesional, y donde veremos si dentro de aproximadamente 8 o 9 meses Neymar podrá regresar sin ningún tipo de problemas. Y otro punto a tener en cuenta que el propio Neymar no ha confirmado es que no se sabe todavía qué es lo que va a hacer de su futuro con la selección brasileña, no ahora en el corto plazo, porque formó parte del equipo que jugó las 2 primeras jornadas de las eliminatorias sudamericanas. De hecho, en la goleada 5-1 contra Bolivia en el debut de la Canariña, Neymar anotó 2 tantos. Después también estuvo desde el arranque en la victoria 1-0 contra Perú en la segunda jornada, y en caso de no tener ningún inconveniente físico va a formar también parte de la selección brasileña tanto en las fechas FIFA de octubre como las de noviembre. Sin embargo, él mismo ha dicho que no sabe qué es lo que va a hacer de su futuro en relación a llegar o no al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, que se estará llevando a cabo dentro de poco menos de 3 años, más precisamente en el 2026. Seguramente la Copa América del año que viene, que se va a estar disputando en los Estados Unidos, va a jugarla, porque obviamente no hay una lejanía en el tiempo con la cual Neymar pueda sentirse quizás afectado en lo que respecta a su nivel individual. Si bien es cierto que debe recuperar su rendimiento
rendimiento, hay una realidad, y es que Neymar, estando medianamente bien, es de los mejores jugadores del planeta, y Brasil no puede darse el lujo de no tenerlo en cuenta en caso de estar a disposición. Si a eso también le sumamos que el proceso del nuevo entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, empezará justamente en esa Copa América, hay que decir que Neymar va a ser un confirmado para esa edición del torneo, y también hay que tener en cuenta que puede llegar a jugar esa competencia en el medio de lo que va a ser la finalización de su contrato con el Al-Hilal, porque ese torneo en cuestión se disputa entre junio y julio, y como dije durante el video, su vínculo con el equipo árabe finaliza el 30 de junio del 2024. Dicho todo esto, él mismo también ha manifestado que le gustaría sacarse la espina de salir campeón del mundo con Brasil. No pudo hacerlo en el 2014, de hecho se lesionó en cuartos de final y no formó parte de la goleada que sufrió Brasil 7-1 contra Alemania en las semifinales. En el 2018 quedó afuera en cuartos de final contra Bélgica, hizo una aceptable Copa del Mundo pero sin destacarse, y en esta última edición, en Qatar 2022, quedó afuera en cuartos de final contra Croacia por penales, después de haber marcado un verdadero golazo en esa instancia, pero empató 1-1 y después terminó cayendo desde los 12 pasos. Por eso él ha mencionado que le gustaría sacarse la espina, pero que ve demasiado lejos la próxima Copa del Mundo. Si bien es cierto, tiene 31 años y estaría llegando con 34 a esa competición, y es una edad de la cual tranquilamente puede formar parte de la selección brasileña, hoy no quiere pensar más allá de eso, y hay un punto a tener en cuenta: en el Al-Hilal va a tener menos competitividad. Es cierto, con las grandes figuras europeas que han arribado al fútbol del Medio Oriente, seguramente la Liga de Arabia en cuestión se vaya convirtiendo de a poco en una de las más competitivas del mundo. En esta temporada llegaron algunos de buen presente, pero muchos también que están más cerca de retirarse que en su mejor momento. A lo mejor en las siguientes temporadas nos encontraremos con futbolistas que sí estén en un alto nivel europeo, y de esa manera podremos saber si en definitiva Neymar va a estar formando parte de una liga de alto rendimiento, aunque para eso también debería renovar su contrato. No hay ningún tipo de duda que hoy el Brasileirao, en caso de regresar a Santos de cara a la temporada 2024-2025, sería una liga muchísimo más competitiva. Si a eso le sumamos que el equipo brasileño podría jugar la Copa Libertadores, más allá de que hoy por hoy en el actual torneo brasileño está teniendo un pésimo presente, eso podría aumentar las chances de Neymar para jugar el Mundial del 2026. Para cerrar y hacer un breve resumen, todo lo que ha sucedido en este último tiempo en relación a los rumores obligan a Neymar quizás a dedicarse a cuestiones extrafutbolísticas más que a mejorar su rendimiento dentro de la cancha. Si está bien, el Al-Hilal va a obtener mejores resultados porque es un jugador con una jerarquía muy por encima del resto de los futbolistas que juegan en esa liga en cuestión. Hay algunos buenos jugadores como Cristiano Ronaldo, como Karim Benzema, como N'Golo Kanté, como Riyad Mahrez, como su compañero en la selección Roberto Firmino, Fabinho, pero en definitiva Neymar es un jugador que, estando en plena disposición física, puede ofrecerle al Al-Hilal un excelente rendimiento, pero claramente si siguen habiendo cuestiones extradeportivas se va a complicar mucho que tenga continuidad y regularidad en cuanto a su nivel. Pero no se descarta, como dije, que vuelva al Santos dentro de un año. Veremos qué es lo que sucede con el futbolista, qué es lo que le conviene de cara a continuar siendo el emblema de la selección brasileña y cómo podría llegar de la mejor manera posible en cuanto a nivel de competencia y físicamente a la Copa del Mundo que se jugará dentro de 3 años.